Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversate. En este tercer programa, nos acompañan Tomás Salas y Eduardo Contreras, kinesiólogos respiratorios, con amplia experiencia en pacientes con ELA. Hoy conversaremos sobre un tema que genera muchas dudas y preocupaciones en la comunidad, y que también puede aportar mucho al aprendizaje de los profesionales de la salud. Me refiero a la ventilación no invasiva y al camino hacia la traqueostomía. Y como en cada capítulo, me acompaña mi amiga Cari, la voz y los ojos detrás de la cuenta, la ELA existe. Muchas gracias, Mauricio, y gracias también a todos los que se conectan a esta conversación. La idea de estos encuentros es aprender, compartir y sentirnos acompañados. Sabemos que detrás de cada decisión, especialmente cuando se trata de algo tan importante como la respiración, surgen dudas y miedos. Por eso buscamos entregar la mejor información, y qué mejor que contar hoy con dos expertos en el tema. Este capítulo lo hemos organizado en 5 bloques. Primero hablaremos en general sobre la respiración. Luego, nos centraremos en la ventilación no invasiva, y en un tercer bloque en la traqueostomía. Después jugaremos a verdadero o falso, para finalizar, con las preguntas de ustedes, el público. Tenemos mucho de qué hablar hoy, y estamos con dos capos en este tema. Así que para empezar, Edu, Tom, ¿podrían presentarse y contar un poco de ustedes a quienes nos acompañan? Partamos por Tomás, luego Eduardo. Oh, yo primero entonces. Gracias, Cari, gracias, Mauro, por la invitación. Un gusto, obviamente, estar acá. Como le decía a Cari que me invitó, para mí, la verdad, un honor siempre poder compartir en el fondo conocimientos, sobre todo con pacientes, familiares, amigos, ¿cierto? Y profesionales también, en el fondo, que quieran quizás saber un poquito más en profundidad qué tenemos que hacer con un tema tan importante como lo es la respiración, ¿cierto?, en un paciente ELA. ¿Mm? Bueno, yo tengo un poquito más de 6 años trabajando solo con pacientes ELA. Básicamente todo lo que es mi historia como kine ha sido trabajar con pacientes con ELA y doy gracias a Dios por esa oportunidad. La verdad es que es una labor súper linda y con mucha responsabilidad. Se aprende mucho desde la parte profesional y la parte humana también. Así que obviamente estoy súper agradecido de Dios de darme esa oportunidad. Yo en particular traté obviamente de especializarme sobre todo en esa parte más respiratoria, ¿cierto? Lo que es ventilación mecánica no invasiva, invasiva, y también ver un poquito lo que hacen afuera y por tanto hacer uno que otro cursito ahí afuera también con The ALS Association y profundizar un poquito más para ver en el fondo lo que hacen o cómo están a la vanguardia también afuera, ¿cierto? En Estados Unidos, Europa, Australia, de repente que nos llevan mucho más avance, ¿cierto? En ese sentido y eso principalmente. La verdad es que quiero agradecerle obviamente a toda la gente que está acá viendo y eso. Gracias por la oportunidad. Voy, por acá. Gracias Mauri, gracias Cari por la invitación. Bueno, un gusto también conocer al colega Tomás, que ahí Tomás es kinesiólogo de la corporación ELA, ¿cierto? Era, pero Sí, sí, trabajé hartos años con la corporación, todavía tengo pacientes ELA ya, y sí. Ujú. súper. Bueno, yo soy Eduardo, para todos los que están conectados, yo creo que más de alguno que está conectado por ahí me conoce, soy kinesiólogo de Mauricio acá en la región del Maule. Nosotros también acá somos un grupo de colegas que llevamos varios años ya, prácticamente del 2018, atendiendo pacientes con ELA, o sea, ya por lo menos 7 años con experiencia en los pacientes con ELA. Yo soy de acá también, soy de la región, soy estudiante acá estudié, perdón, en la Universidad Católica acá del Maule, hice algunas pasantías en el extranjero,
como dice Tomás, al menos como el concepto europeo de lo que es ventilación mecánica, a veces nos llevan un poco de ventaja y en otras áreas, el kinesiólogo acá en Chile también tiene una formación un poco más distinta. Yo siento que al comparar los dos como kinesiólogo y fisioterapeuta en el caso de la parte europea, el kinesiólogo tiene un manejo un poquito más médico, por ejemplo, de lo que es la ventilación mecánica, y nosotros ya Mm, como que el kin acá en Chile se ha ido ganando un poco esa valoración por parte incluso de los médicos, ¿ya? Así que bueno, yo también, como dice Tomás, encantado de poder participar, agradecido también, al igual que Tomás, de Dios primero por la oportunidad de poder ser un apoyo a nuestros pacientes, a las familias. Y también me parece que es una excelente iniciativa la que nació por parte de Mauricio de acá de la Cari, porque la idea es ser de ayuda y un apoyo a la ujú. familia, al desconocimiento, a todas las dudas que involucra este diagnóstico, que es un diagnóstico súper complejo y muy difícil de abordar. Así que, chiquillos, muchas gracias y espero poder apoyarlo y aportarle lo que más se pueda. Excelente. Entonces comencemos hablando de la respiración, para ir profundizando en este tema tan importante. Tomás, ¿nos podrías contar cuáles son las primeras señales que nos alertan de que existen problemas respiratorios en la ELA? Eh, Le doy nomás, supongo. Sí, pues, bueno, tema súper importante en verdad, que es en el fondo donde nosotros tenemos que empezar a poner ojo, ¿cierto? De hecho, desde un inicio, incluso cuando ya no, o sea, todavía no hay síntomas, ¿cierto? Uno tiene que estar como bien ojo de... Se le quedó pegado el internet, ¿o no? Tomás, se fue el Tomás. Ahí esperemos que se conecte de nuevo. Me parece que está buscando enviar solicitud. Mientras solucionamos, Edu, ¿nos cuentas tú? Sí, súper. A ver, Mauricio, ¿me puede repetir la pregunta, porfa? Excelente. Entonces comencemos hablando de la respiración, para ir profundizando en este tema tan importante. Tomás, ¿nos podrías contar cuáles son las primeras señales que nos alertan de que existen problemas respiratorios en la ELA? Perfecto, súper. Mira, la verdad es que yo siento que esta conversación que se va a dar acá es una conversación que, sin querer, va a ser un poco más extensa quizás de lo que esperábamos, porque las preguntas dan para hablar mucho y es un tema que es bien complejo de explicar. Ya así que vamos a tratar de resumir y vamos a intentar hablar también con los conceptos más claros para que sea entendible para todos, ¿ya? Lo primero, con respecto a los conceptos iniciales. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de respiración, respiración es distinto a ventilación, ¿ya? Entonces, acá con el diagnóstico de la ELA se afectan las dos cosas. Por una parte, lo primero que empieza a fallar es la parte muscular, que afecta realmente lo que es la ventilación, que es la capacidad que tiene una persona, ¿cierto? Nosotros, para poder tomar aire y hacerlo ingresar a nuestros pulmones, y que ahí se genere el otro fenómeno que es el proceso fisiológico de la respiración, que pasa a nivel celular y donde se genera el intercambio de gases, ¿ya? Em,
Y eso se puede ir viendo afectado con el tema de la ELA porque nosotros los pacientes que tienen ELA principalmente van teniendo como una afección de tipo neuromuscular y por lo tanto van perdiendo como esta capacidad de... Ahí apareció el body, mandando saludos. Pierden esta capacidad de poder generar ese mecanismo, esta acción de esta bomba ventilatoria, ¿ya? De esa capacidad de poder tomar el aire desde el ambiente y llevarlo hacia el pulmoncito, cosa que para nosotros es algo habitual, que lo hacemos de forma innata, ¿cierto? Sin pensarlo, sin procesarlo, pero en un momento eso se empieza a hacer un poco más difícil por un tema muscular. Ahí parece que está entrando el Tomás. Ahí está el Tomás. Me caí, perdón. Qué mala suerte. Perdón, disculpa, Eduardo, dale nomás. No, dale Dale no, ahí. ¿Le dale doy no. entonces? Sí, Ya, sí, sí. ya. Bueno, estamos en las primeras señales, ¿cierto? Que en el fondo es importante desde un inicio, ¿cierto? Tener el ojo, en el fondo, con qué está pasando a nivel de respiración, ¿ya? Y esto puede ser, bueno, todos los pacientes son súper distintos, todos comienzan de forma distinta, de hecho, claro, podemos comenzar, no sé, de una mano, un pie, podemos comenzar desde cuello, del habla, ciertos problemas al tragar, incluso también podemos empezar desde la misma respiración, ¿cierto? Con problemas a nivel diafragmático, por ejemplo, ¿cierto? Intercostal, ya de músculo también de la respiración. ¿Ya? Pero el principal, ¿cierto?, es el diafragma. Y por lo general, la mayoría de los casos comienzan, ¿cierto?, con problemas nocturnos. ¿Ya? Por ejemplo, ortopnea, ¿cierto?, dificultad al respirar estando en posición acostada, sobre todo a la horizontal. ¿Ya? Eso es porque obviamente quizás el diafragma ya está un poquito débil o la musculatura respiratoria está un poquito débil y nos está hablando de que en esa posición aumenta un poquito más el trabajo, ¿ya? Y que no es normal en el fondo, ¿sí? Entonces, si me cuesta respirar en esa posición, ya es un signo de alarma, ¿sí? En el sueño también, por ejemplo, despertarse muchas veces, incluso pesadillas, ¿cierto? De ahogo, ¿ya? Todos esos síntomas en el fondo nos están hablando que a nivel nocturno está pasando algo, ¿sí? Eso como síntoma, ¿no? Incluso de repente amanecer con dolor de cabeza, mareo, ¿cierto? Somnolencia, cansado, sobre todo un sueño que no lo sentimos muy reparador o igual de reparador que lo era antes, ¿sí? Eso también es un síntoma de que algo está aconteciendo, ¿cierto? A nivel respiratorio. Entonces tenemos que empezar a tomar ojo o cartas en el asunto, ¿cierto? Eh, en el día, como les decía, ¿cierto? Despertar, dolor de cabeza matutino tiende a ser un síntoma bien importante porque eso nos habla de esta misma hipoventilación nocturna que podría estar generando problemas, ¿cierto? Un poquito en lo que es la ventilación misma, que es obviamente oxigenar al tomar aire y botar el CO2, que es el desecho de la misma respiración celular, que creo que estaba hablando un poquito ahí Eduardo, ¿no? Y eso es lo importante porque a la larga, si es que nosotros no tenemos un proceso de ventilación normal, que es tomar aire, ¿cierto? Que las células, obviamente con el torrente sanguíneo, el corazón reparte ese oxígeno a las células que lo ocupen como combustible para funcionar con su respiración celular y después que el desecho mismo, que es el CO2, no lo podamos eliminar de forma normal, obviamente eso es un problema que puede ser grave, ¿no? Nos puede ocasionar otro tipo de problemas más, ¿sí? Entonces es súper importante que ese proceso sí se lleve a cabo de forma lo más normal posible, ¿ya? Eh, ¿Qué otras cosas también ya más quizás podríamos decir objetivas o más de evaluación? Por ejemplo, la misma tos, ¿cierto? La fuerza de la tos, cómo estamos tosiendo hoy en día, ¿no? O cómo estás hablando, el tono de voz, ¿sí? Si es que baja un poquito el tono de voz normal tuyo, que tú tenías antes, eso también puede estar hablando de ciertos problemas a nivel respiratorio. Entonces es súper importante fijarse en cómo estamos hablando, ¿cierto? ¿Qué tal está la tos? Si es que, por ejemplo, no sé, estoy con algún resfrío y estoy tosiendo y
no puedo eliminar la secreción, obviamente eso es súper importante y nos habla de un problema a nivel respiratorio, ¿ya? Y obviamente si es que no podemos botar esa secreción nos va a exponer más a infecciones respiratorias, por lo tanto eso ya debiera ser eh, pesquisado o en el fondo visto con antelación, cosa que no lleguemos a ese nivel, ¿cierto? Y ya tengamos todas las herramientas posibles para evitar ese tipo de problemas. ¿M? Y como les decía, las pruebas más objetivas, ¿cierto? Que vendrían siendo sobre todo lo que es las pruebas de función muscular respiratoria, que es el PIM y el PEM, ¿cierto? El SNIF, que se hace en algunos lugares, o el SNIP, que es básicamente lo mismo que el PIM y el PEM, solamente que se hace por vía nasal, ¿sí? Y yo no tengo claro si aquí en Chile lo hará algún centro médico, creo que no, pero al parecer es de las pruebas más específicas o sensibles, ¿cierto? Sobre todo en pacientes que tienen un patrón más vulvar, ¿ya? Con ese tipo de pacientes sería un poquito más efectivo hacer un SNP o un SNIF, ¿ya? Que es básicamente lo mismo que el PIM y el PEM, ¿cierto? Que es en el fondo de presión, cuánta presión estás generando con tu musculatura, ¿cierto? Que al final la presión es súper importante porque esto mismo de la ventilación mecánica funciona con presión, ¿sí? Entonces, obviamente, si baja la presión que tú puedes ejercer respiratoriamente, o sea, es fundamental y obviamente necesitamos de algún apoyo ventilatorio, en este caso que va con presión, ¿ya? Y otras pruebas también que se hacen a nivel nocturno, como la saturometría nocturna o una polisomnografía también, que no son tan sensibles de repente como el PIM y el PEM, pero que pueden ser igual de buenas y obviamente nos pueden ayudar a ver qué está pasando a ese nivel, ¿ah? Y obviamente lo que es la espirometría, pero tomarla no solo sentado, sino también acostado, que es una cosa que de repente los centros médicos como que se olvidan un poco ahí, o nosotros mismos como profesionales de repente no sabemos, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, tomar. Entonces, para mí, como profesional, creo o sea, ligado a lo que es el ELA, creo que el PIM y el PEM, ¿cierto? En este caso, aquí en Chile, ¿cierto? Para la población chilena, creo que es uno de los exámenes más específicos y sensibles, ¿cierto? Para ver el tema de qué está aconteciendo, sobre todo con la musculatura respiratoria, que ese es el tema principal al final. Eso. En la Católica hacen el examen que comentabas. El SNP. ¿En la Católica lo hacen? ¿El SNP? Mm. Ah, buenísimo. Ya, no sabía. Excelente. Bueno saber. Buen dato. Qué importante es Gracias, conocer Karina. estas señales para estar atentos. Eduardo, ¿qué cambios en la vida diaria pueden hacernos sospechar de hipoventilación nocturna? Súper. A ver, es más o menos parte de lo que se adelantó ahí un poco Tomás en esta pregunta, en lo que es como algunas modificaciones o señales de alerta. Ya, yo siento que acá, por eso adelante partí como hablando de los conceptos. Por una parte, uno tiene que tener súper claro lo que es el concepto de ventilación y lo otro es el concepto de respiración. ¿Ya? Y acá van las dos cosas de la mano, van los dos en conjunto. Por una parte, la parte ventilatoria, como lo explicaba Tomás recién, es la capacidad que nosotros tenemos de tomar el aire desde el ambiente, de la presión atmosférica, y llevarla hacia el interior de nuestros pulmones. Y cuando desde el pulmón, en nuestras células que están encargadas, que hay una membrana que se llama membrana respiratoria dentro de los saquitos que toman el aire, que son los alvéolos, ahí se genera el intercambio de gases que está contenido en este aire y ahí se produce recién el proceso de respiración. Entonces ahí viene el otro concepto. Respiración es lo que nosotros generamos como intercambio de gases y el proceso ventilatorio es la diferencia de presiones que permite la entrada de aire, ¿ya? Entonces, de acá nosotros ahora vamos más adelante a hablar de lo que es ventilación no invasiva. Entonces ahí hay que tener como esos dos conceptos bien claritos. Como cambios de la vida diaria que nos pueden hacer sospechar, por ejemplo, de que hay algún evento de hipoventilación nocturna, tenemos principalmente que son síntomas frecuentes, por ejemplo, síntomas frecuentes nocturnos, como pueden ser
la presencia de ronquido o respiración superficial durante el sueño, ¿ya? Que ahí uno lo ve como un patrón ventilatorio, que el tórax, por ejemplo, va a tener una mínima cambio, por ejemplo, de elevación. Al momento de observarlo, es una respiración que casi uno no la puede percibir. Entonces el paciente va teniendo como estos eventos de hipoventilación, ya una respiración más superficial. Hay presencia también de pausa respiratoria o un patrón respiratorio irregular, ¿ya? Que también empieza a ser como otro tipo de señal. Es un sueño, como decía Quieto, o sea, pues como decía Tomás delante, se genera un sueño que es como un poco más irregular, como una inquietud en el sueño, donde empiezan a haber, por ejemplo, despertares durante la noche, un sueño muy superficial, como que no logra ser un sueño reparador, un sueño profundo, ¿ya? ¿Qué más? Aparecen fenómenos como, por ejemplo, presencia de sudoración nocturna, ¿ya? Paciente es típico que el paciente por las noches empieza con eventos de diaforesis, que se llama como técnicamente, que el paciente se empieza a empapar la polera con sudor. Aparecen pesadillas, sueños vívidos, o sea, al final, todas esas características de la presencia de estos conceptos de hipoventilación te lleva a generar tu calidad de vida, o sea, modifica negativamente tu calidad de vida porque parte con estas alteraciones nocturnas donde tu sueño deja de ser un sueño reparador, un sueño reponedor, donde tú puedes descansar. Entonces yo siento que acá, como en primera persona, quizás nos pueden contar parte de esa experiencia como paciente en el caso de ustedes. Por ejemplo, Mauri, que es paciente mío, la Cari, u otros pacientes más que tienen estas alteraciones del sueño principalmente. Ellos van generando como estas alteraciones nocturnas, principalmente como decía Tomás al inicio, ¿ya? Otras cosas que se asocian también es, por ejemplo, en el momento del despertar, en la mañana. Cuando uno despierta y genera o tiene este patrón de hipoventilación asociado, por lo general son pacientes y personas que refieren cefalea matutina. Todos dicen despierto con dolor de cabeza, despierto con una sensación de dolor, de malestar, de sentir la cabeza un poco abombada, ¿ya? Y eso es, como decía Tomás, es parte de este proceso de respiración como tal, como concepto, porque el paciente que tiene esta hipoventilación, lo que va a generar a largo plazo es que va a generar una retención de CO2. Entonces retiene CO2 y en muchos casos se acompaña además con una hipoxia, una hipoxemia. Bajan los niveles de oxígeno y ahí es donde aparecen una serie de exámenes que vamos a conversar un poco más. Empieza a aparecer también esta sensación del sueño no reparador. A veces los pacientes también despiertan con sensación de boca seca, ¿ya? Dolor de garganta, confusión o sensación como de que uno está un poco perdido cuando despierta. Entonces como que uno despierta en la mañana y se siente como un poco desorientado, desorientación, producto de que en la noche realmente uno no logró un sueño que sea reponedor, ¿ya? ¿Qué otra cosa más se pueden ver como reflejada en la vida diaria asociada como a estos eventos de hipoventilación? Hay presencia de una somnolencia diurna que es muy marcada y que por lo general va en aumento o es de forma progresiva. Entonces, pasa que después cuando el paciente empieza a utilizar la ventilación no invasiva, es como que hay un despertar en el paciente. Por una parte, se van los dolores de cabeza, se va la fatiga crónica, se va la somnolencia, se van como todas las alteraciones que lo mantenían con un nivel de energía un poquito más bajo. Yo siento que también se afecta a veces los pacientes y según lo que está reportado, hay alteraciones, por ejemplo, en su capacidad de memoria, de concentración, producto de que mantienen como niveles de CO2 un poquito más altos y retención. Mauricio, por ejemplo, es mi paciente y lo conozco un poco más de y tiene una memoria impresionante. Pero yo creo que el Mauri también quizás pasó por esos momentos en los cuales había un poco de alteración de esa capacidad. Mm, Aparece también otra sensación que es como la más molesta quizás, yo creo, para los pacientes, que es la sensación de disnea. De disnea, que es esta sensación como de que me falta el aire constantemente ante mínimo esfuerzo, como por ejemplo el paciente muchas veces, sobre todo en patologías que son de carácter neuromuscular, con dificultades para poder comer, alimentarse por boca, ya eso genera un esfuerzo y una descoordinación, por lo tanto, de a poco en el tiempo va dificultándose un poco más el tema de la alimentación
Y ahí fuerte el trabajo del fonoaudiólogo. Y el tema del habla, como decía Tomás, en un momento el habla también empieza a bajar como esa intensidad y la tolerancia a, por ejemplo, tener una conversación fluida. Entonces también eso también puede ser otro signo u otra alteración que afecta como la vida diaria asociada a los procesos de hipoventilación. Yo creo que esos son como más que nada los más comunes. Edu, ¿y qué posturas al dormir pueden ayudar, o por el contrario, empeorar la respiración? Las posturas, las posturas. Aquí Tomás también delante dio un pequeño tips. Las posturas por lo general pueden ser beneficiosas, como tú lo dices, Mauri, en la pregunta, o pueden ser contraproducentes. Claro, como que empeoran o mejoran el tema del patrón ventilatorio. Por ejemplo, un paciente que tenga alguna alteración ventilatoria o en el caso de la ELA puntualmente, que es como una patología a nivel neuromuscular donde hay pérdida importante de la fuerza o completa y se pierde movilidad, las posiciones en supino. ¿Cuáles son las posiciones en supino? Por ejemplo, estar acostado plano sin una inclinación de la cama y estar completamente horizontalizado, con la boca, por ejemplo, mirando el techo, planito en la cama. Eso es una posición que es contraproducente y que va en contra de una buena mecánica ventilatoria. ¿Por qué? Porque pasa que cuando yo estoy plano, acostado sobre la cama, el peso y toda la carga y la presión que ejercen las vísceras va sobre el diafragma. Entonces el diafragma automáticamente se va a elevar un poco más acá y va a tener que hacer mayor trabajo para poder empujar primero las vísceras y generar y permitir que los pulmones vayan aumentando la caja torácica, ¿cierto? Y que pueda ingresar el aire. Entonces las posiciones supinas planas completas no son recomendables, ¿ya? Eh, el decúbito prono o boca abajo, de guatita, también. Otra posición sin inclinación también es contraproducente, no se recomienda, ¿ya? Por lo mismo, o sea, tenemos mayor peso sobre la parte ventral donde están nuestras cavidades, ¿cierto? La cavidad torácica abdominal. Entonces todo el peso de nuestro cuerpo va a quedar sobre nuestra caja torácica. Vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo para poder permitir que el aire ingrese. Por lo tanto, va a dificultar también la mecánica ventilatoria. También es contradictorio, como también afecta negativamente lo que es la mecánica ventilatoria. La posición que sí mejora la mecánica ventilatoria podría ser, por ejemplo, los decúbitos laterales, ¿ya? Y priorizar sobre todo el decúbito lateral izquierdo, ¿ya? El pulmón derecho y la ventilación, el pulmón izquierdo tiene levemente una mayor capacidad, por lo tanto, ahí tenemos que favorecer el tema de la ventilación hacia el pulmón derecho y además otros factores más, ¿ya? Pero se recomienda como posición protectora o facilitadora, en estos casos, el decúbito lateral izquierdo, y la otra posición es mantener una posición de estar semi incorporado, ¿ya? O estar, por ejemplo, en la posición que están ustedes en estos momentos ahí en la imagen, ¿cierto? Que estamos en la cama, pero con una inclinación del respaldo que por lo menos va de 30 a 45 grados. Entonces nosotros en conceptos técnicos hablamos de mantener una posición supina, pero con un semi-Fowler, que son 30 grados, o con un Fowler completo, que son 45 grados. De esa manera, yo permito que el peso de las vísceras bajen y el diafragma tenga mayor capacidad y libertad de movimiento y por lo tanto va a haber mayor cambio de volúmenes y presiones. ¿Te fijáis? Porque aquí en un momento vamos a empezar a hablar de volúmenes, presiones, flujo, y aquí esto es donde ya empieza como a explicar ese tipo de conceptos, ¿ya? Entonces, posiciones recomendadas: decúbito lateral izquierdo, posición de incorporación con 30 a 45 grados de inclinación, ¿ya? Contradictoria, el supino plano, horizontal 100% y el decúbito prono. Eso. Tom, ¿existe alguna relación entre problemas vulvares, como la cialorrea, por ejemplo, y la calidad de la respiración? Eh, sí, sí existen, hay relación en el fondo en la calidad que vamos a tener, ¿cierto? Sobre todo si es que estamos con una cialorrea bastante severa, ¿ya?
Bueno, primero en el fondo les quiero comentar que la cialorrea misma no es, en el fondo, en los pacientes con ELA, no es como un aumento de la saliva, ¿sí? No es en el fondo que tengamos un exceso por secreción abundante de saliva, ¿ya? Es más bien, en el fondo, el manejo que empezamos a perder por la falta, ¿cierto?, de la musculatura en el fondo que se encarga sobre todo de la deglución, ¿ya? Perdemos esa capacidad de tragar la saliva y en el fondo tragar la saliva a nivel de vía diaria, ¿cierto? Día a día es algo que casi no lo percibimos, nosotros no nos damos cuenta, pero en el fondo estamos haciendo ese barrido constante, ¿cierto?, de saliva en la boca, ¿ya? Por eso no percibimos que en algún momento, a menos que, por ejemplo, antes de comer, ¿cierto? O después de comer, incluso, ahí sí hay momentos donde empezamos a secretar un poquito más, porque obviamente tenemos ese estímulo, ¿no? Nos hace salivar un poquito más de repente el olor de la comida, la misma comida, y eso sí va a provocar un aumento de la salivación, pero en el día mismo nosotros lo vamos barriendo constantemente. Entonces, no es como que vamos a tener un problema porque nuestras glándulas salivales están secretando patológicamente más saliva, ¿ya? Es porque en el fondo perdemos la capacidad de tragar la saliva constantemente, que es un proceso en el fondo que nosotros, inconsciente casi, ¿sí?, por decirlo de algún modo. Y sí, pues, obviamente nos va a generar problemas, sobre todo en pacientes más vulvares, ¿sí?, o que comienzan con sintomatología vulvar. Si empezamos a perder la capacidad de tragar la saliva, vamos a tener el acúmulo de saliva en boca y eso obviamente nos puede perjudicar, sobre todo, ¿por qué? Porque en el fondo puede hacer que tengamos más atoros o nos predisponga más a infecciones pulmonares porque no podemos barrer la misma saliva y quizás la tos también esté un poquito alterada y obviamente eso desproteja un poco el tema de la vía aérea. Entonces obviamente va a estar pasando contenido bucal, que tenemos que considerar que en la boca hay bacterias, hay bichos, ¿sí? Y obviamente un exceso de repente de saliva o aspiración hacia la vía aérea nos puede estar predisponiendo más hacia infecciones respiratorias en este caso. ¿Mm? Eh, para poder manejar eso mismo, ¿cierto? La idea es ir haciéndolo, bueno, sobre todo con los pacientes vulvares, de repente pacientes espinales también que tienen un patrón vulvar también o tienden a avanzar o progresar hacia un patrón más vulvar y no tanto hacia un espinal, porque como decíamos en un principio, en el fondo todos los pacientes son distintos, todos progresan de manera distinta, puede ser muy similar, pero al final son todos súper distintos. Eh, lo primero, obviamente, es tratar de manejarlo a nivel de medicamentos, ¿cierto? Que sería como la primera línea. Por ejemplo, el glicopilorato, ¿cierto? Atropina, la amitriptilina también, que es un antidepresivo en el fondo, o también se usa en el fondo para problemas del sueño, que también tiene un efecto secundario que se usa para disminuir la salivación, ¿ya? Y posteriormente, en una fase más avanzada, lo que se considera son inyecciones de Botox, ¿sí? Que no, o sea, lamentablemente, ninguna de estas alternativas nos asegura 100% en el fondo que va a tener un efecto muy potente sobre lo que es la disminución de la saliva, pero lo puede tener, así que no hay que dejar de considerarlo si es que, no sé, pues tenemos algún familiar, paciente en el fondo que tiene esta cialorrea excesiva en el fondo y está poniendo en riesgo de repente su vía aérea por aspiraciones constantes. No es que no tengamos que considerarlas, hay que considerarlas todas, ¿cierto? Y también, obviamente, no se puede quedar afuera, son las aspiraciones, ¿cierto? Con la bomba de aspiración. El manejo en el fondo, sobre todo el kine, ¿ya?, de los profesionales de salud, pero también en el fondo la tarea de nosotros como profesionales de la salud, ¿cierto? Entendiendo de que el paciente va a estar, va a ser, en el fondo va a estar su familia o la gente que esté con él, en el fondo van a ser los que van a estar ahí siempre, es educar en el fondo con ese mismo manejo, ¿cierto? Con el tema de la bomba de aspiración, los distintos medicamentos
¿cómo se llama esto? Se pueden ocupar para paliar un poquito el tema de la cialorrea, así que sí, pues, es súper importante. Qué, qué buen tema es el de la cialorrea. Podríamos estar hablando todo el día, yo creo, de la cialorrea, ¿no? Pero sí. Ujú. Edu, Oye, ¿nos puede contar cuáles son las principales pruebas o exámenes que se utilizan para evaluar problemas respiratorios y cada cuánto tiempo se recomienda realizarlos? oye, esta pregunta igual es, pero una preguntaza. Es una pregunta de respuesta muy, muy extensa. Es como lo que decía el Tomás recién, pues podemos estar hablando acá quizás toda la noche de la cialorrea, por qué se produce, dónde está, de los componentes vulvares. Son preguntas súper difíciles de responder, así que voy a tratar de resumir lo que más pueda, ¿ya? Eh, Cuando nosotros tenemos un paciente que se diagnostica con ELA, nosotros tenemos que evaluar la ventilación de dos formas, ¿ya? Por una parte, tenemos que evaluar precisamente este aspecto de la pregunta anterior, que es como este componente vulvar o de control central, porque el bulbo es como una parte específica, o el bulbo raquídeo, que es parte como de la parte inferior del troncoencéfalo, donde están los centros de control respiratorio. Entonces nos da todo lo que es el control central de la respiración. El tiempo neural de, por ejemplo, el movimiento del diafragma. ¿Cuánto es lo que nosotros vamos a generar como tiempo inspiratorio? Todo viene desde ahí, como en nuestro patrón respiratorio. Entonces, por una parte tenemos que evaluar eso, qué tanto de compromiso vulvar existe o no existe, y evaluar la ventilación desde el aspecto central, evaluando este control neural, y por otra parte, evaluar la función de la mecánica ventilatoria en sí misma, ¿ya? O sea, cómo está la activación de la musculatura, cómo está la fuerza muscular, cómo está la movilidad de la caja torácica y cómo está la vía aérea, ¿ya? Entonces esa es como la parte mecánica. Entonces hay dos tipos de evaluación y por lo tanto hay dos tipos de grupos de pruebas. No es como que una sea y acá hay una prueba y una prueba. Hay muchas pruebas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, desde la parte de la evaluación central, lo más conocido y lo más utilizada está, por ejemplo, la polisomnografía, para evaluar específicamente la presencia de hipoventilación nocturna, si hay presencia de apneas centrales o si hay presencia de variaciones de CO2 o hipoxemia que puede estar presente o no, ¿ya? Están las pruebas de respuesta específica al CO2, ¿ya? Que evalúa específicamente, o sea, perdón, como la presencia de CO2 y la hipoxia, donde evalúa la sensibilidad de los centros de control respiratorio, ¿ya? Nosotros tenemos ahí en ese sector del bulbo unos centros que evalúan y miden específicamente como la concentración del CO2, ¿ya? Eh, Gasometría arterial, también que es un examen, por ejemplo, súper rápido, donde se toma una muestra a través de una punción a una arteria, se procesa y uno ve cuánto es, por ejemplo, la concentración de base o promedio que tiene el paciente de CO2, su saturación de oxígeno, que por lo menos hay el CO2, que es el problema real que se da acá, que se tiende a ir hacia la hipercapnia, o sea, un exceso de CO2, debiese estar siempre en un rango 35-45 milímetros de mercurio, por ejemplo. Y estos pacientes con este tipo de alteraciones tienden a pasar del 45. Entonces se dan todos estos sintomatologías que hablamos en las preguntas anteriores de hipoventilación, por ejemplo. Eh, Se puede hacer también otra prueba que es la oximetría nocturna de forma prolongada, donde se evalúa cómo se comporta la saturación nocturna del paciente siendo monitorizada constantemente, ¿ya? Se puede asociar también otra prueba que es la monitorización de la ventilación minuto, que ya son pruebas a lo mejor un poquito más específicas, ¿ya? Pero esas son como las pruebas que a lo mejor son algunas de contexto más hospitalario y hay otras que las podemos hacer como más pruebas de campo, ¿ya? Em, ¿Qué más? Que por aquí tengo alguna resumida. Por ejemplo, en cuanto a la ventilación de la mecánica ventilatoria como tal, el Thomas igual nombró alguna, ¿ya? Por ejemplo, es súper importante ir evaluando cómo está la espirometría, que evalúa volúmenes, flujo, curvas de flujo-volumen, ¿ya? Eh, para determinar si existe debilidad muscular, y si existe debilidad muscular vamos a tener un patrón restrictivo, por ejemplo, que hay que abordarlo de cierta manera.
La fuerza de la musculatura respiratoria, evaluar capacidades pulmonares, evaluar si es que hay obstrucción de vía aérea. Entonces, para evaluar, por ejemplo, la fuerza, nosotros la podemos determinar a través de, por ejemplo, la evaluación de las presiones, ¿ya? Que es como, si tengo más fuerza, genero más presión, si tengo menos fuerza, va a generar menos presión. Entonces ahí es importante evaluar el Pimax o la PIM, que todos le decimos la PIM, que es la presión inspiratoria máxima generada, o la fuerza que tiene la musculatura inspiratoria, y la PEM o Pmax, que es la fuerza que tiene la musculatura expiratoria. ¿Cachai? Esas son dos pruebas de campo que uno las puede evaluar con un paciente como en la casa, por ejemplo. ¿Qué más? Medir la capacidad vital forzada, que también es otra evaluación, que se puede hacer una comparación en la evaluación de la capacidad vital forzada con el paciente en sedente versus la capacidad vital forzada en un paciente en posición supina. Y también si hay una variación que, por ejemplo, con respecto a las dos posiciones, yo tengo una variación de mayor al 20 o 25%, ya me habla también de un proceso de mayor debilidad muscular. Otra más, que esto ya es más de contexto como hospitalario, puede ser la manometría esofágica, que se introduce una sonda con un balón en el esófago y eso ya me permite, o dentro del estómago, y me permite tener un mejor como rango de determinación de la fuerza del diafragma. ¿Te fijáis? Y por último, no sé, ya el ultrasonido. El ultrasonido diafragmático que me permite, hoy día de hecho, es como cada vez está tomando más alcance en el área como de la kinesiología ventilatoria el uso del ultrasonido como instrumento, como prueba que se puede aplicar no invasiva al borde de la cama al paciente sin generarle ningún tipo de malestar y poder hacer una ecografía, por ejemplo, diafragmática y evaluar la densidad que tiene el músculo, sobre todo en pacientes con características neuromusculares o donde hay un deterioro de la masa muscular. La ecografía puede ser un apoyo importante. ¿Cachai? Entonces es un listado de pruebas por cada una de las áreas. Y ahora, cada prueba tiene sus características específicas. Entonces, como dice Tomás, puede ser un tema que va a hablar toda la noche. Pero eso más o menos en resumen. Qué importante es ir monitoreando y estar atentos. Gracias, Eduardo. Y para cerrar esta primera parte y dar paso a la siguiente sección, Tomás, ¿cuáles son esas señales de alarma que no podemos dejar pasar en la casa y que requieren atención urgente? Eh, bueno, también, o sea, todo el tema de la respiración es súper importante conversarlo y tratarlo a profundidad. Obviamente, esta instancia va a tener que hacerlo lo más sintetizado posible, pero principalmente es sobre todo las señales de cansancio, ¿cierto? Por ejemplo, la disnea de repente de pacientes en reposo, ¿sí? Que es el cansancio de repente excesivo, ¿cierto? O los signos o síntomas de cansancio excesivo de los pacientes cuando están descansando, no necesariamente después de hacer alguna actividad. Si ya estamos con un cansancio a nivel de reposo, ¿cierto? De descanso, ¿cierto? Por ejemplo, estar acostado, sentado, y eso ya me está cansando, creo que eso ya es un signo importante de alarma, que en el fondo ya nos está hablando de que lo más probable es que el paciente necesite algún apoyo ventilatorio para poder manejar ese mismo síntoma, ¿ya? El uso de repente de músculos que no necesariamente ocupamos, ¿cierto?, en la respiración normal, ¿ya? Por ejemplo, musculatura de cuello, ¿cierto? O de repente ciertos signos como retracciones, ¿cierto? Por esfuerzo respiratorio aumentado, ¿cierto? Por esa misma fuerza que está haciendo otro tipo de musculatura que normalmente no se debiera activar o esforzar, ¿cierto? Normalmente, ¿ya? Eh, ¿Qué más? El aumento obviamente de la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto estoy respirando por minuto? ¿Cierto? ¿Cuántas inspiraciones, cuántas expiraciones estoy teniendo por minuto? Si son, por ejemplo, lo normal, ¿cierto? Hay un rango, obviamente hay distintos autores hablan de distintos rangos, pero lo normal es más o menos de 14, 16, por ahí, un poquito menos, un poquito más, ¿cierto?
pero 14, 16 respiraciones por minuto. O sea, si ya estamos teniendo, por ejemplo, 30 por minuto, eso ya nos está hablando a nivel basal. Estoy hablando, ¿cierto?, de en descanso. Por ejemplo, yo sentado acá, está normalmente respirando 30 veces por minuto, eso no es normal. Ya eso es un signo de alarma, no está, no está hablando en el fondo de que hay algo que está pasando a nivel respiratorio, sobre todo a nivel muscular, obviamente, porque es lo primero que tenemos que considerar, yo creo, sobre todo en lo que es el ELA. ¿Qué más? De repente la misma confusión, ¿cierto?, que se provoca. ¿Por qué? Porque estamos generando hipoventilación, ¿cierto? En el fondo no estamos pudiendo barrer ese CO2, por lo tanto vamos a tener síntomas secundarios a la incapacidad de barrer bien el CO2 o la incapacidad de ventilar bien, ¿sí? Somnolencia, ¿cierto? Si me estoy quedando dormido, normalmente no debiera ser así, a menos que obviamente haya pasado mala noche, no sé, pues me he quedado trabajando hasta tarde, pero normalmente eso no pasa, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, si tenemos saturómetro en la casa de repente, ¿cierto? Y estamos, por ejemplo, con un paciente que a nivel basal también, o sea, pasan los minutos y estamos entre 90 y bajo 90, o sea, eso sí, también nos está hablando de que está pasando algo a nivel respiratorio, ¿cierto? Eh, y también yo creo que algo súper importante, sobre todo porque nos puede predisponer también a que se complique un poquito más la cosa o tener alguna infección respiratoria, es como está la tos, ¿cierto? Y lo mismo que decía antes, el tema de la voz, ¿cierto? O sea, si estamos hablando súper bajito, ¿cierto? Y me canso al hablar, también obviamente es un signo de que algo está pasando a nivel respiratorio. Y ahí es donde tenemos que poner ojo al tiro. Eh, pero sobre todo la tos, ¿por qué? Porque en el fondo la tos es el mecanismo de defensa principal que tenemos frente, ¿cierto?, a cosas externas que pueden entrar al pulmón, ¿cierto? De repente aspiración, ¿ya? Eh, yo creo que por ahí, principalmente en el fondo, como para que quizás o algún paciente, algún familiar, ¿cierto? Alguien que cuide pacientes con ELA no lo tenga muy claro, yo creo que esas cosas son súper importantes de saber. Sí, pueden haber algunas otras, pero yo creo que con eso es suficiente en el fondo como para tener claro el panorama de que, chuta, está pasando algo a nivel respiratorio, quizás necesitamos un apoyo de ventilador. Ujú. Bueno, llegó el momento de pasar a las preguntas sobre ventilación no invasiva. Así que, Cari, parte tú con la primera. Gracias, Mauro. Eduardo, ¿en qué momento se recomienda comenzar con el uso del BiPAP y con qué frecuencia suele utilizarse al inicio? Ya. Acá que estaba leyendo ahí algunas preguntas del público, hay una que está interesante para comentarla después. Dice Angelina, Andrea, es normal que pase con muchos sueños aún utilizando el BiPAP. Ahí después la vamos a responder. Eh, ¿En qué momento se recomienda comenzar con el BiPAP y con qué frecuencia? A ver, cuando a un paciente se diagnostica con ELA, el paciente con ELA no se le indica inicialmente y de forma así como preventiva, automáticamente se diagnostica y se le dice, ya, usted tiene que utilizar un ventilador no invasivo. Ya, eso no es así. El paciente tiene que empezar primero a expresar sintomatología o ciertos signos clínicos que indican que ya está yendo en camino, por ejemplo, a una insuficiencia respiratoria o aparición de ciertos síntomas como lo que estábamos hablando recién, como lo es esta presencia de esta hipoventilación inicialmente nocturna. ¿Ya? Entonces, cuando ya eso empieza a pasar y empieza a aparecer que durante el día el paciente tiene toda esta sintomatología que hemos conversado en las preguntas anteriores, como somnolencia en el día, fatiga crónica, cefalea matutina, irritabilidad, cambios de ánimo, como sensaciones de la habilidad emocional y todo lo que se puede asociar a un aumento de una retención, por ejemplo, de CO2, un sueño no reponedor.
y de frentón ya podemos tener signos de hipoventilación o que hay una insuficiencia respiratoria que está ahí más o menos en curso, incipiente, ahí uno puede indicar ya el uso de ventilación no invasiva, ¿ya? La otra parte que me decías tú, ¿con qué frecuencia utilizarlo? O cuándo utilizarlo. La verdad es que el uso es progresivo, tiene que ser progresivo, el paciente tiene que pasar por un periodo de adaptación. Yo siempre cuando me preguntan de esto específicamente o cómo va a ser utilizar a diario un ventilador no invasivo, yo le trato de explicar a las personas, a la familia y al paciente que es como el ejemplo que siempre nos dan en los cursos, a lo mejor a Tomás también se lo han dado, que es como sentir una presión de aire contra la cara cuando uno usa la interfaz, es más o menos como ir en un auto a, no sé, a 80 kilómetros por hora, sacar la cabeza por la ventana y te llega un choque de aire y a veces cuesta como coordinar el tomar el aire porque a veces me llega mucho aire y me dificulta la respiración. Entonces todo eso es un proceso de adaptación donde el paciente tiene que ir acomodando y buscando su mejor interfaz hasta lograr acomodarse y lograr generar una coordinación. Caso contrario, se generan problemas, aparecen asincronía, el paciente no logra generar un patrón ventilatorio que le sea cómodo. Entonces, son varias cosas que hay que ir evaluando, ¿ya? Pero por lo general se parte con un uso nocturno, ¿ya? Porque la hipoventilación principalmente se asocia al sueño, ¿cierto? De noche y uno trata de evitar que el paciente tenga como la presencia o la aparición de esta sintomatología, entonces el uso principal en el ELA del inicio del uso de la ventilación no invasiva es nocturno, ¿ya? En general, a veces es variable, se va utilizando como en un rango de 6 a 8 horas de forma nocturna y cuando ya la sintomatología empieza a persistir a lo mejor durante el día, que aparece disnea, dificultad para poder interactuar, conversar tranquilo, o poder comer o coordinarse o signos como de fatiga, claro, ahí empieza a aparecer también el no invasivo de uso diurno. O durante, por ejemplo, descansos mientras el paciente en el día se toma una siesta. Entonces se apoya la siesta con no invasivo. O periodos cortos, 2 horas, pero obviamente esto va avanzando, entonces a medida que va avanzando por una parte la patología, y por otra parte, la tolerancia del paciente, hay pacientes que pueden llegar a utilizar la no invasiva de forma continua, 18, 24 horas de uso permanente, obviamente cuidando todo lo que está asociado al uso continuo de una máscara o una interfaz, que no vayan a aparecer lesiones por presión, que no vaya a irritar mucho la mucosa, hay que cuidar el tema de la humidificación para que no se reseque y dañe la mucosa de la vía aérea superior. ¿Se fijan? Entonces yo creo que es como, esa sería como una respuesta así resumida. Inicialmente cuando aparecen signos de hipoventilación, signos de insuficiencia respiratoria que está incipiente, uno dice ya, tenemos que pasar a la siguiente etapa que es el uso de la ventilación no invasiva, seleccionar la interfaz que más la acomode y partir con un horario en carga progresiva, inicialmente nocturno y después aumentando el horario diurno. Eso. Perfecto. Tomás, ¿existe alguna diferencia entre los distintos tipos de interfaz para el BiPAP, ya sea nasal, oronasal u otra, y si suelen recomendar alguna en particular? Em, sí, pues, a ver, un poquito lo que comentaba Eduardo, en el fondo, bueno, cada paciente es distinto, entonces obviamente quizás el interfaz que le va a servir a uno no le va a poder servir a otro simplemente por la sintomatología que está teniendo o el progreso que está teniendo de la patología, pero principalmente, por ejemplo, si lo asociamos a los distintos tipos de inicio de ELA, por ejemplo, un vulvar, ¿ya? Em, si es que tiene un comienzo bastante rápido, ¿cierto? Un progreso bastante rápido al inicio y perdemos esa capacidad de mantener cerradita la boca, ¿cierto? Porque de repente se nos cae un poquito la mandíbula por la incapacidad de generar el cierre de la misma boca por la musculatura, ¿cierto? Temporal, de massetero, etcétera, que están bastante débiles. En ese caso, por ejemplo, existe la oronasal,
y se recomendaría un poquito más la oronasal, ¿cierto? Que es la que tiene, de hecho, la carie en este momento, ¿ya? Ahí yo, por ejemplo, no recomendaría mucho una nasal, que para ciertos casos podría ser súper cómoda o una buena forma de iniciar la ventilación mecánica en el fondo con algo menos invasivo como lo es la oronasal, ¿ya? Pero principalmente es por los síntomas y el progreso que estamos teniendo, ¿ya? Considerando eso mismo, entonces, si es que yo le indico, ¿cierto?, una oronasal a un paciente, también en el fondo le puede generar otro tipo de sensaciones o complicaciones porque son todos distintos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, pues, si yo voy a otro paciente con la misma oronasal y tiene un aumento de secreciones bien importante, de repente la oronasal puede hacer que la misma coordinación de la respiración con el aumento de secreción sea súper incómodo. ¿Por qué? Porque en el fondo no voy a poder coordinar bien entre tragar antes y la misma respiración. Entonces se va a hacer súper incómodo y obviamente ahí quizás tengamos que tener un manejo más importante en cuanto a la disminución de la salivación, ¿cierto? Con algún medicamento, aspiraciones constantes, entonces va a ser súper incómodo. Pero principalmente eso en el fondo, siempre creo yo, y es como lo que más he leído, he aprendido en el fondo, es que siempre hay que tratar de adaptarse lo más posible a lo que el paciente nos está diciendo que es lo más cómodo para él. Entonces no va a haber una mejor que otra. ¿Ya? Eso, yo creo que eso es lo que más tenemos que entender. No hay una mejor que otra en este caso, sino que obviamente todas son buenas, pero obviamente en distintos escenarios nomás. ¿Sí? La otra que se me viene a la cabeza también, que ahora está tomando un poquito más de como, no sé si importancia, pero también en el fondo puede ser una buena alternativa. Yo no he tenido ni un paciente acá en Chile, o no he conocido ningún paciente acá en Chile que la esté ocupando, pero es lo que se llama la boquilla o el mouthpiece, Sí. ¿ya? Que es en el fondo por ejemplo, estar con un ventilador mecánico, obviamente con batería externa, porque si no, no lo vamos a poder hacer y no va a ser cómodo andar con un ventilador que tenemos que tener enchufado con él para tener ¿cómo se llama? La boquilla, ¿ya? Pero es netamente como para tener un poquito más de movilidad y ser más práctico a la hora de estar ocupando el ventilador mecánico, que es simplemente tener la boquilla acá del ventilador, ¿cierto? Y ir a respirar cuando necesitamos, ¿cierto? Un poquito más de aire y botar. ¿Ya? Yo acá no he conocido ningún paciente, me imagino que debe haber alguno por ahí, no sé si ustedes chiquillos han conocido a alguien, Yo tampoco. pero eso al final, todos los interfaces son buenos, ¿sí? Pero obviamente nos tenemos que ajustar a las necesidades del paciente y obviamente a lo que la comodidad del paciente en este caso. ¿Mm? Ujú. Creo que por lo general hay los pacientes que al inicio lo que más le acomoda son los pilos nasales igual. Ujú. Dilo. Excelente. Eduardo, ¿qué señales nos indican? ¿Es necesario ajustar los parámetros ventilatorios? ¿O cada cuánto tiempo debería revisarse esto? Ya. A ver, ¿qué señales nos indican que deberíamos modificar los parámetros, ¿cierto? Ya, para que todos como entiendan un poco ahí, cuando nosotros hablamos de ventilación invasiva o ventilación invasiva, después cuando ya progresamos, existen como dos parámetros principales, por así decirlo, que con los que uno a lo mejor siempre va modificando, que por una parte está el IPAP y por otra parte está el EPAP o PIP, ¿ya? El IPAP, para que se entienda, es como una presión positiva de aire que asiste la inspiración, ¿ya? Y el EPAP es una presión positiva de aire, pero que queda al finalizar la expiración. O sea, cuando yo termino de botar el aire, siempre queda un flujo ahí positivo que está asistiendo como que el pulmoncito se mantenga reclutado, ¿ya? Entonces, eso también se conoce como PIP.
Fisiológicamente eso es de 5 centímetros de agua y nosotros ahí a veces con la ventilación tenemos que ir usando un poquito más, ¿verdad? Em, y otros parámetros, por ejemplo, pueden ser los triggers, pueden ser los tiempos, pueden ser la relación IE o inspiración expiratoria, la sensibilidad de los ventiladores. Entonces, hay muchos parámetros que uno puede ir ajustando en el camino, ya para que todos estén como ahí más o menos lo que vamos a hablar más adelante. Eh, pero ¿qué señales nos indican? Por ejemplo, que pese a al uso constante de una ventilación no invasiva aparezcan y reaparezcan o persistan síntomas como por ejemplo asociado a esta sintomatología que hemos venido hablando durante esta hora de asociado a la hipoventilación nocturna o a la presencia de una hipoventilación. Que a pesar del uso, por ejemplo, del no invasivo, sigamos con fatiga, con cefalea, con dificultad para poder expresar que me canso más rápido, que no soy capaz, por ejemplo, de, pese al apoyo, mantener a lo mejor una conversación, que nuestra voz empieza a ser más bajita. Todo eso a mí me indica que, claro, que a lo mejor necesito un poquito más de apoyo, que el paciente diga a veces que lo refieren, siento que me falta el aire, siento que a lo mejor el ventilador, yo siento que tengo que hacer un sobreesfuerzo para que el ventilador me asista al tomar el aire, entonces a lo mejor hay que ajustar la sensibilidad, a lo mejor hay que ajustar el trigger, que es como el trigger es como este esfuerzo que tiene que hacer el paciente, el ventilador lo sensa y genera el gatillo para poder apoyar al paciente. Entonces a veces está un poquito muy alto, muy pasado y el paciente lo percibe como que tiene que hacer mayor esfuerzo para que el ventilador lo asista. Entonces ahí uno tiene que ir ajustando. Eh, por ejemplo, en esta etapa que estamos conversando está Cari, ¿cierto? Cari que tiene ahí su interfaz de no invasivo. Yo creo que la Cari sabe que llega el kinesiólogo y no es como que uno diga, ya, lo voy a evaluar cada una semana, cada 2 semanas, sino que esto se va dando como sesión a sesión, siempre uno está preguntando. Prácticamente es como uno va evaluando la curva del ventilador, si es que hay presencias, por ejemplo, de, de esta asincronía, que el paciente se siente incómodo, entonces uno va subiendo, lo evalúa en un periodo de tiempo, está mejor la sensación y uno va ajustando, entonces en realidad es como una monitorización continua, ¿ya? Y esto responde un poco a la pregunta de la persona que está ahí preguntando si acaso es normal que pase mucho sueño aun cuando utilice el BIPAP, claro, entonces a lo mejor si eso es así, es que a lo mejor falta como modificar algunos parámetros, ajustar quizás los parámetros, ver cómo está el tema de su CO2, quizás a lo mejor hay que aumentar un puntito el IPAP, o que a lo mejor está apareciendo un poquito más de obstrucción y colapso, porque como decía el Tomás delante, cuando tienen un componente mucho más vulvar, que tenga más afección sobre la parte vulvar, no afecta solamente el control del centro respiratorio, sino que también afecta la musculatura faríngea, la musculatura laríngea, el control como de la musculatura de vía aérea alta. Entonces al final puede que avance el compromiso, por lo tanto pierdo más función y control de la musculatura y hay un mayor colapso, entonces a lo mejor necesito mantener un PIP un poquito más alto, ¡pum! Y hay que subir el EPAP. Entonces hay que ir compensando esas diferencias con el no invasivo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, sería cada cuánto, yo diría que es como en cada sesión uno va evaluando de forma continua, ¿ya? Y ajustando en base a lo que el paciente vaya requiriendo y eso lo vamos evaluando como a diario, po, ¿cierto? En cada una de las visitas el kinesiólogo revisa el ventilador, ve los parámetros, ve las curvas y la interacción con el paciente, cómo lo siente el paciente, eso es lo más importante siempre, cómo el paciente interpreta los números que nosotros modificamos y si es necesario ajustar, apoyarlo más o quitarle soporte, porque a lo mejor a veces también pasa que uno dice, siento mucho flujo de aire, entonces ahí uno tiene que bajar, porque también puedo generar una sensación como de sobrecarga, incomodidad, un aumento de presión excesivo en la máscara. Entonces ahí uno tiene que ir ajustando. Yo creo que Cari sabe de lo que le estoy hablando, que a veces llega muy fuerte la patada de aire en la cara, ¿cierto? Entonces hay que ir nivelando el tema de las presiones. Eso. Muchas gracias por toda esta información tan clara.
Para cerrar este bloque quisiera preguntarles, ¿hasta qué punto la ventilación no invasiva es suficiente y en qué momento suele considerarse el paso hacia la traqueostomía? No sé, dale parte del toma, yo estaba ahí hablando recién. Ya. Eh, bueno, em, es, bueno, en el fondo esta pregunta está súper buena y va, yo creo que hoy en día, con los avances en el fondo que estamos teniendo a nivel médico, sobre todo de tecnología, en cuanto a la ventilación mecánica, sobre todo la no invasiva, yo creo que cada vez los pacientes no vamos o no van a tener esa necesidad de pasar directamente, ¿cierto? O tomar la decisión de repente que puede ser súper difícil de pasar una traqueostomía, que obviamente nos va a llevar a depender de ventilación mecánica invasiva en este caso, ¿cierto? Eh, pero creo que en el fondo siempre si es que podemos partir por ventilación mecánica no invasiva y tratar de prolongarlo lo más posible, obviamente, porque obviamente las dos tienen sus ventajas, pero también tienen sus desventajas, ¿sí? Sobre todo yo diría la invasiva, en este caso la traqueostomía. eh, Creo que hay que tratar de hacer que, obviamente, como decía Eduardo anteriormente, con todo lo que es el manejo de los parámetros sobre todo y en la tecnología que tenemos a la mano, ¿sí? La suerte es que la ley Ricardo Soto obviamente hoy en día está entregando un ventilador que yo creo que se subestima en verdad las capacidades que tiene y está súper bueno. Siempre le digo a mis pacientes y de repente veo otros ventiladores que tienen. El de la ley Ricardo Soto les digo, por ejemplo, si esto fuera un auto, ¿cierto? El que tú tienes, no sé, pues un Volkswagen, ¿cierto? El de la ley Ricardo Soto podría ser quizás un cerca de un Porsche, ¿no? Por ahí, obviamente hay una gama mucho más alta, ¿cierto? Con distintas, con mayor capacidad o distintos parámetros que nos van a hacer un poquito más cómoda el tema de la ventilación mecánica, pero creo que lo mismo que decía en un principio, que la tecnología obviamente y los avances, sobre todo también a ver, yo estoy bien expectante a ver qué pasa con la inteligencia artificial, sobre todo ahí metiéndose en el tema de la ventilación mecánica. Yo creo que obviamente nos va a ayudar mucho, quizás no todavía, no pronto, pero se va a meter en algún momento, pero eso, creo que hoy en día no es tan necesario considerar de una, ¿cierto? Creo que es medio precipitado, de hecho, considerar la ventilación mecánica invasiva desde primera instancia. Creo que hay que evaluar lo más posible, ¿cierto? Con pruebas, obviamente, con la tolerancia que está teniendo el paciente, con, obviamente, la naturaleza del ELA, ¿cierto? Que está teniendo, ¿cierto? Su inicio, sobre todo, cuáles fueron los primeros síntomas y cómo va progresando. Y ahí, en el fondo, ir viendo si es que nos está ayudando o no nos está ayudando y ver si es que quizás la opción de pasar a un invasivo es más, va a ser más efectivo en manejar cierto el tema respiratorio al final. Eso por mi parte, Edu, para no comerme todo el tiempo. Sí, a ver, yo creo que lo que se podría agregar acá como señales que quizás nos digan, ah, ya, tenemos que pasar, cuando llegamos ya no podemos seguir estirando como el chicle, decir ya el invasivo llega hasta este punto. Yo creo que depende mucho del grado de compromiso vulvar que tenga, porque cuando hay un exceso de compromiso vulvar como tal, se afecta todo lo que conversamos delante. Al nivel del bulbo raquídeo no solo están los centros de control respiratorio, sino que también afecta la parte de la musculatura faríngea, laringea, el tema de glutorio, la capacidad que uno tiene de manejar las secreciones, de manejar la cialorrea que, como decía el Tomás delante, cuando uno naturalmente tiene esa descarga posterior, por ejemplo, uno se traga y no se da cuenta, la saliva que va por el fondo de garganta o la secreción de saliva normal del día, que es abundante. O sea, yo una vez me acuerdo que busqué específicamente cuánto era la cantidad en litros y uno dice, Litros. puta, son litros de saliva, ¿cachai? ¿En qué momento me estoy tragando tantos litros de saliva? Pero efectivamente es así, pues. Entonces, cuando ya se empieza a perder esa capacidad, producto de este como aumento en el componente vulvar,
cuando hay mayor compromiso a nivel vulvar, claro, ahí la ventilación no invasiva ya es difícil de sostener en el tiempo. Entonces ahí uno dice, ya, cuando hay signos clínicos, está este tipo de sintomatología, uno dice, ya, aquí tenemos que empezar a evaluar ahora recién el paso a ventilación invasiva. ¿Por qué? Porque es prioritario mantener la vía aérea sana el mayor tiempo posible, ojalá siempre, ¿cierto? Mantener las condiciones. Entonces, cuando ya hay riesgo de que se generen broncoaspiraciones de saliva que está cargada en bacterias de la boca y que puede pasar un volumen importante a vía aérea baja, con un flujo de aire por una máscara que se acumula mucha saliva y eso va a generar una infección y ahí ya hay presencia de neumonía aspirativa, el uso de antibióticos, el manejo de las secreciones es mucho más invasivo y difícil con un no invasivo porque implica a veces aspirar con sistemas de aspiración abiertos, lógicamente, y hacer aspiraciones nasotraqueales, nasofaringia. Entonces es muy incómodo para el paciente tolerar eso, o sea, una sonda que entre por la nariz, que baje hasta la orofaringe. El Mauri, de hecho, lo vivimos 2 veces, que fue estrictamente necesario. Y antes de hacerlo le dije, Mauri, o sea, tengo que hacer esto, es una situación crítica, ¿aguantáis? Sí, me dijo el Mauri, porque entendía que era una situación compleja. Y de hecho hubieron 2 aspiraciones y después de esas 2 aspiraciones Mauri ya necesariamente se hizo la tráqueo. Entonces lo conversamos por lo menos 6 meses, preparamos el escenario y yo le explicaba esto en su momento al Mauri. O sea, cuando lleguemos a ese punto, ya obviamente no vamos a poder seguir eh, aplazando. Y aquí hay una anécdota porque el Mauri estaba más preocupado de pasar el año nuevo en la casa que de hacerse la tráqueo. Entonces estaba preocupado del carnet del 31 de diciembre. Entonces le decía a Mauri, lo primero acá es hacerse la tráqueo y después avanzamos como en lo otro y el próximo año disfrutamos el año nuevo, ¿cachai? Entonces el Mauri estaba más preocupado del otro. Pero logramos solamente vivir esa mala experiencia de aspiración nasotraqueal en 2 oportunidades con el Mauri. Y yo siento que cuando eso ya es más frecuente, claro, eso ya genera una incomodidad importante para el paciente. Entonces eso yo creo que es como prioritario siempre cuidar, por una parte, el bienestar, la calidad de vida. Yo siento que en esas situaciones puntuales ya hay que evaluar lo otro, porque permite tener menos infecciones, menos problemas asociados a la ventilación y mejor control de vía aérea, ¿ya? Porque la tráqueo, claro, tiene sus contras, porque nos pasamos a ser dependientes 100% de estar conectado a un ventilador, pero por otra parte nos permite tener mejor control de la vía aérea en sí misma. Eso. Excelente. Y con esa última pregunta entramos de lleno en nuestro tercer bloque, que se centra en las consideraciones básicas sobre la traqueostomía. Vamos con ello. Edu, ¿qué significa, en términos prácticos, vivir con traqueostomía y qué implica para un paciente con ella? Va de la mano con lo que estaba hablando recién. Acá, quedamos enganchaditos al tiro. Eh, y Mauri, bueno, Mauri es mi referente acá, yo siempre lo pongo ahí al Mauri, como puede decir sí o no en base a lo que yo vaya diciendo, ¿ah? Porque este proceso lo hemos vivido juntos hace años ya. Yo siento que al comparar, en base a lo que estábamos hablando inicialmente, el tema del no invasivo y el invasivo, claro, el invasivo, cuando ya empiezan a haber eso, mayor compromiso vulvar y todos los problemas asociados a eso, como pérdida, por ejemplo, el control de la musculatura de la cara o de glutoria, y fonatoria también, y una alteración importante de la tos, que, por ejemplo, y también hay que medirlo con el Peacock Flow, ¿cierto? eh, que tenemos que ver que ya no hay, se pierde esta capacidad por completo de mantener de forma voluntaria permeable la vía aérea, la capacidad de limpiar la vía aérea se pierde. Entonces aumenta la cialorrea y empiezan a haber todo un conjunto de factores que van a complicar el poder ventilar tranquilo o respirar tranquilo, ¿cierto? Lo hace difícil, se hace muy difícil. Y poder mantenerte en buenas condiciones es más difícil todavía porque tienes que tolerar
y soportar que te aspiren y una serie de cosas. Entonces, ¿qué implica la no invasiva? Que claro, aparece una traqueostomía, que es una cánula, ¿cierto? Importante, por lo general paciente adulto número 7,5, 8, 8,5, 9, eh, de un elemento externo con un ángulo que entra por el cuello y que hay todo un proceso de adaptación, vivir un proceso de una cirugía que es transitoria, ¿cierto? Pero que igual molesta la fase aguda. Entonces, claro, están todos esos cambios. La traqueostomía igual viene con otros agregados. Por ejemplo, la tráquea en su estructura tiene un globito que se llama CAF, ¿ya? Como describiendo un poco la estructura de la tráqueo, y ese CAF que va, es un globo que cuando ingresa se infla, cierra como la pared, el lumen interno de la tráquea, perdón, y va a evitar que las secreciones ingresen hacia el pulmón. Entonces aparece una línea de aspiración subglótica. Entonces uno tiene que llegar, limpiar esa laguna con la aspiración subglótica, y ya eso es la primera incomodidad para el paciente cuando uno llega, porque uno llega, tiene que revisar que el CAF esté bien, mantenerlo ahí con las presiones que correspondan, 30 centímetros de agua, eh, aspirar la subglótica. Eso va a generar en respuesta involuntaria el reflejo de la tos, ya es una incomodidad. Vienen asociados los cambios de endocánula, ¿cierto? Cada 72 horas por día idealmente, y estar conectado constantemente al ventilador, pues. Entonces ahí ya se limita. Si el paciente no cuenta con un ventilador con autonomía, con batería interna, el paciente se le hace difícil salir de la casa, porque tiene que asociar a lo mejor una batería externa, cargarla a una silla neurológica, eh, cargar aparte el ventilador, cuidar las conexiones, aparecen los circuitos de humidificación pasiva. Es todo un mundo de nuevas cosas que aparecen con la ventilación invasiva. Sin embargo, como decía Tomás, hoy día la tecnología ha avanzado tanto que es posible vivir en tu casa con un ventilador, con una traqueostomía, con un equipo médico que en algunas ocasiones, claro, tú puedes contar, que se puede incluso educar a la familia para que hagan el manejo de esta traqueo, y puede salir. De hecho, el Mauri puede dar fe que el Mauri puede salir de la casa. Con el Mauri ha ido al cine, ha ido a ver partido de fútbol, y todo con traqueostomía y con un ventilador mecánico, entonces se puede. Y el Mauri, de hecho, es mucho más práctico, él lo ha visto. Es más fácil manejar las secreciones, es más fácil controlar una infección respiratoria. Entonces tiene algunos contras, pero también tiene muchos, muchos pros. Y yo siento que hoy día es más accesible el tema de estar con una tráqueo en la casa. Eso. Tom, ¿nos podrías contar cuáles son los principales riesgos que puede enfrentar un paciente con traqueostomía? Eh, bueno, hay varios, pero por ejemplo, partiendo por el postoperatorio del mismo estoma, ¿cierto? Que es el hoyito por donde pasa la cánula de traqueostomía. Obviamente eso en primera instancia puede tener quizás algún riesgo de infección postoperatoria, algún riesgo de sangrado, ¿cierto? Por pobre cicatrización al final, problemas de la misma cicatrización también que nos pueden generar algún granuloma, ¿sí? Eh, por ejemplo, la misma cánula de traqueostomía, ¿cierto? Puede tener algún taponamiento por hipersecreción, ¿cierto? Pensando en que es una vía aérea no fisiológica en este caso. Entonces, lo que se va a saltar, ¿cierto? Es súper importante, que es la nariz, ¿cierto? Que es, en el fondo, la entrada normal del aire, donde se modifica, se filtra y se calefacciona el aire. Entonces, obviamente, vamos a tender a secretar un poquito más de moco de vía aérea, y en este caso nos puede generar algún taponamiento, porque obviamente nos perdemos la humidificación, la calefacción y obviamente la filtración de repente de ciertas partículas que pueden entrar.
existen, ¿cierto?, los filtros que obviamente tenemos que considerarlos en el tema de la traqueostomía. Siguiendo con los taponamientos, quizás puede haber alguna estenosis del canal, ¿cierto? Mismo, de la misma tráquea, ¿cierto? Por alguna cicatrización o de repente alguna fibrosis, ¿cierto? Que nos puede generar alguna estenosis del canal, ya que es en el fondo el cierre, ¿cierto? Del hoyito, se va cerrando, ¿cierto? Y obviamente eso nos va impidiendo y nos va haciendo más difícil, obviamente, o tenemos que considerar el cambio de tamaño que decía Edu, que de repente, claro, van de 7,7 a 9 más o menos, que es el tamaño y el largo al final de la misma traqueostomía, o sea, de la cánula. ¿Qué más? Alguna decanulación de repente que el mismo circuito, ¿cierto?, que está conectado de ventilación mecánica, o de repente un paciente que no, simplemente no está conectado, pero se pasó a llevar, se soltó el collarín de la misma cánula y chuta, nos decanulamos. Eh, ¿Qué más? Obviamente es súper importante, pero si es que estamos con una traqueostomía y no estamos ocupando una válvula de fonación, obviamente no vamos a poder hablar, ¿no? Y es súper importante, porque obviamente la comunicación, eh, eh, o sea, es fundamental, ¿no? Algún riesgo quizás, por ejemplo, de infecciones, ¿cierto? Tender a tener un patrón más no sé, pues generar infecciones recurrentes, ¿cierto? De repente esas mismas infecciones recurrentes, el hecho de que tengamos que estar tomando antibióticos mucho tiempo o constantemente, también puede hacer que genere las mismas infecciones, los mismos bichos, en el fondo se hagan hiperresistentes. Entonces aquí tenemos varias cosas que considerar en ese sentido que nos podría, que tenemos que considerar en el fondo como complicaciones, ¿cierto?, de la misma traqueostomía. O qué más, de repente lo mismo que decía el Edu antes, que es la dependencia ya del ventilador mecánico, ¿cierto? Entonces, si en el fondo queremos salir de casa, tenemos que tener algún sistema de electricidad, ¿cierto? Portátil, en este caso las baterías, ¿cierto? Que no son baratas, entonces obviamente ahí hay que considerar el gasto monetario, obviamente, que implica tener una traqueostomía. También lo otro importante es en el fondo que vamos a necesitar un manejo constante, ¿cierto? Alguien que en el fondo esté a cargo de nosotros constantemente, probablemente familiar, ¿cierto? Algún cuidador, profesionales de la salud, ¿no? Eh, pero obviamente el tema de la traqueostomía está asociado, ¿cierto?, a un aumento en la sobrevida de los pacientes con ELA, por lo tanto también tiene estos beneficios también, como nos contaba Eduardo. Entonces, claro, son cosas que se tienen que considerar, pero hoy en día, en verdad, el mismo Mauro, o sea, tremendo ejemplo de que nos podemos mantener súper bien y podemos mantener una muy buena calidad de vida en el fondo, teniendo o no teniendo traqueostomía. Gracias, Tom. Edu, ¿cuál sería el equipamiento básico que se necesita en casa para atender adecuadamente a un paciente con traqueostomía? A ver, equipamiento básico para un paciente con traqueostomía. En el caso de una patología neuromuscular que ya vamos teniendo este compromiso a nivel vulvar o de centro de control respiratorio, obviamente lo más importante es el ventilador mecánico, ¿cierto? Hoy día afortunadamente existen programas estatales y también hay opciones por vía privada a través de la ISAPRE, seguro y todo, que uno puede tener en la casa un equipo de ventilación mecánica, ¿ya? Hay unos que son más viejitos, de hecho yo tengo uno aquí justo detrás del computador, tengo eh, un ventilador mecánico. Entonces, existen mecanismos por los cuales uno puede hoy día acceder a tener un ventilador mecánico en la casa, que yo siento que eso hace algunos años atrás era impensado. Uno siempre se me imaginaba un ventilador mecánico en un hospital, en una UCI, en un contexto hospitalario. Hoy día existe la opción para poder estar en tu casa cómodo con la familia
y personal que va a estar a cargo en la casa, ¿ya? El ventilador es como la parte más importante. Obviamente lo otro, necesitamos el personal que esté capacitado o caso contrario, que personal capacite a la familia, ¿cierto? En el tema de los cuidados específicos de la tráquea. Y en cuanto a equipamientos como tal, una bomba de aspiración es pero importantísima, ¿cierto? Para el tema del manejo de las secreciones, las aspiraciones. Ahí tenemos opciones. Por ejemplo, está los sistemas de aspiración cerrados, que son las Trashcare, que se conectan, es parte cerrado del circuito, ya porque está el ventilador mecánico, como decía Tomás, todos los accesorios que involucra esto, que para reemplazar la función de la vía aérea superior o la nariz específicamente, que tempera, humedece y filtra el aire con toda la polución que tiene en suspensión, o micropartícula fina y gruesa, se filtran en el ventilador, entonces hay un accesorio, ahí están los ventiladores, filtros de humidificaciones, los circuitos, la Trasker, la cánula en sí, sus endocánulas, los collarines de los que hablaba el Tomás. Entonces, claro, en costos, así como viéndolo como por el tema costo, es un gasto importante, ¿ya? Pero existen hoy día programas en los cuales esto se subvenciona de cierta manera, ¿ya? Y donde va el kinesiólogo y todo lo demás. Otra cosa importante de tener, obviamente, es que equipo de monitorización de signos vitales, ¿ya? Quizás tener un monitor básico al menos de signos vitales que me permita tener control de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación y poder tomar presión, ¿ya? Que son también parámetros que se pueden ver afectados en algún momento o en situaciones críticas es necesario tener como una monitorización. Y yo creo que eso principalmente, ya lo otro serían como accesorios o equipamiento secundario, como en vez de una cama, a lo mejor una cama clínica que permita movilizaciones más fáciles. Oxígeno, es súper importante también el oxígeno en caso de descompensaciones. Y ahí tenemos opciones. Por ejemplo, el Mauri de atrás se ve que tiene un tanque, ¿cierto? Que le permite entregar de bajo a alto flujo, ¿ya? Pero también hay otras opciones hoy día, porque la tecnología ha avanzado tanto que ahora hay unos equipos que son portátiles o que van conectados a la red domiciliaria que son concentradores de oxígeno. ¿Cachai? Cuando requieres como bajo flujo, de 0 a 5 litros por minuto, tú tienes un concentrador y te da una pureza cercana al 90-95% de pureza de CO2, o sea, perdón, de oxígeno, de concentración de oxígeno. Entonces también te puede dar de forma ilimitada en ese caso el aporte de oxígeno adicional, ¿ya? En cambio los tanques antiguamente, claro, uno tenía que esperar que la empresa llegue, lo recargue o llevarlo y que lo carguen y volver a traerlo. En cambio los concentradores hoy día son equipos que entregan oxígeno de forma casi que ilimitada durante la vida útil del equipo, ¿ya? Yo siento que eso es como lo más importante de tener. No sé si se me pasa algo. Quizás los colegas que están viendo ahí o el Thomas, sí. ¿Se me pasó algo, no? Yo creo que eso es lo más importante. No, yo creo que está bien. En el manejo ¿Mm? básico que requiere la ventilación por traqueostomía. ¿Cómo, Mau? Tomás, se puede educar a la familia y a los cuidadores en el manejo básico que requiere la ventilación por traqueostomía. Si se puede educar a los familiares en torno a eso, ya, sí, pues, de todas maneras, yo creo que es súper importante. O sea, tú mismo, Mauri, en ese sentido me imagino que ahí los que viven contigo van a estar, o sea, terminan siendo incluso, yo tengo la experiencia, de repente hasta son más capos y más aberrados que nosotros, los mismos profesionales. Y eso es porque en el fondo también tienen que tomar el rol al final, que es un rol súper importante, que es el de manejo, porque al final ellos son los que están más contigo, por ejemplo, ¿sí? O con los pacientes que en el fondo tienen una traqueostomía, ¿sí? No sé si decirlo como obligación, pero en el fondo es una responsabilidad súper grande. Entonces al final, sí, po, y eso obviamente es responsabilidad también de nosotros como profesionales educar. ¿Sí? No es solamente ir a hacer la pega en el fondo, sino que parte de la pega también y una parte vital, importante, sobre todo en esto, y sobre todo porque
también no solo kinesiólogos, no solo, no sé, pues neurólogos, no solo fonoaudiólogos, sino que tratamos de hacerlo lo más interdisciplinario posible, cosa de que todos estemos al tanto en el fondo de lo que está pasando con nuestro paciente y obviamente una parte importante es que está pasando también con el entorno familiar, ¿no? Manejan en el fondo el manejo de la traqueostomía, por ejemplo, el cambio de cánula, no sé, de repente cosas tan simples como, no sé, la aspiración, que es súper, yo creo que una de las cosas que sí o sí se va a tener que hacer constantemente con pacientes que tienen una traqueostomía en algún momento, por lo menos, ¿cierto? El tema del mismo ventilador, cómo manejarlo, ¿cierto? Cómo manipularlo. No sé si cambiar parámetros de por sí, pero hay veces que sí, hay veces que aprenden y como les digo, o sea, de repente hasta manejan más que nosotros porque se meten tanto en el tema y se hace tan necesario meterse en el tema que sí, pues, de todas maneras, Mauri, o sea, creo que dentro de todo lo que hablamos, al final los familiares, cuidadores, etcétera, las personas que están ahí constantemente con nuestros pacientes o familiares, amigos, sí, pues, o sea, tenemos que enseñarles y tenemos que aprender también, ¿no? Creo que es súper importante. Ujú. Muchachos, en consideración del tiempo, no vamos a poder hacer nuestro juego de verdadero o falso, así que pasaremos a la siguiente sección. Lo estaba esperando. Ah, no mentira. Paso palabra, paso palabra. Así es, llegamos a la sección de preguntas de quienes nos acompañan capítulo a capítulo. Nuestra amiga Rocío, quien nos ha estado acompañando como moderadora en este programa, ha estado recopilando sus dudas desde que comenzó el capítulo. Así que atentos, porque en cualquier momento puede aparecer la tuya. Mauricio, por favor, vamos con la primera pregunta. ¿Hay alguna técnica para poder botar flemas cuando ya no se tiene fuerza para toser? O sea, yo creo que ahí es fundamental el rol del kine respiratorio, ¿cierto? El kine ventilatorio. Nosotros tenemos como distintas técnicas en las cuales podemos asistir a un paciente, parte de nuestra formación en terapia ventilatoria como tal, para facilitar como este proceso, este mecanismo de tos, ¿o ya? O de la forma en la cual se puede mantener limpia la vía aérea. Entonces, una parte importante ahí es el kinesiólogo, ¿ya? Con técnicas de aceleración de flujo, vibropresiones, a veces hacer bloqueos de bloqueo, que son técnicas de terapia sobre tórax que ayudan como a generar este arrastre y liberar a veces como estos taponcitos de secreciones que son a veces de difícil manejo, a que lleguen como a centralizarse en vía aérea y después de ahí uno tiene distintas formas de poder limpiar o permeabilizar la vía aérea, ¿ya? Puede ser con una tos como refleja, puede ser con tos voluntaria dirigida, puede ser a través de aspiración de secreciones invasiva o a lo mejor de vía aérea superior, tomarla. Y apoyarnos obviamente con a veces cuando falta fuerza o de volumen con el tema del ambú o con el Cough Assist también, que hoy día es una máquina, ¿cierto? Parecido como un ventilador que genera una presión de asistencia al paciente que le permite como generar esta carga de volumen y generar más fuerza al momento de toser, ¿ya? Así que yo creo que eso, existen técnicas y existen la habilidad obviamente del profesional, del kinesiólogo en este caso, y también hay equipamiento médico que nos permite hacer el manejo de las secreciones. No sé si Tomás ahí quiere agregar algo más. Sí, o sea, en verdad creo que dijiste todo lo que iba a decir, pero eh, claro, o sea, sería genial poder hacerlo un poquito más práctico en el fondo de repente, porque claro, súper, o sea, como decía antes, en el fondo sería genial ahí que todos supiéramos, en el fondo, sobre todo los familiares, los cuidadores principales de nuestros pacientes, en el fondo también entendiéramos cómo se hacen o cómo se llevan a cabo estas maniobras.
¿ya? Que de repente lo tienden a considerar como algo bien complicado, pero con un poquito de práctica y obviamente alguien enseñando la técnica, sobre todo un profesional como el kine, que es obviamente en nuestra labor hacer todo lo que es las maniobras kinésicas, respiratorias en este caso, sería genial tener de repente ¿cómo se llama? Una instancia más práctica, pero claro, o sea, pero no, eso creo que está súper. Bueno, Nos preguntan también, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar el examen PIM y PEM? ¿cada cuánto tiempo? No sé, Tomás. Ya. O me aventuro. Ah. O si quieres parto yo y si es que, no sé, pues Dale, tú nos vamos ves que me faltó complementando. algo, le dais tú nomás. Dale. O sea, obviamente la recomendación que existe hoy en día es, por ejemplo, si es que estamos con un ELA ya diagnosticado, obviamente, y ya estamos teniendo ciertos síntomas o signos respiratorios, de debilidad respiratoria, em, yo creo que sería bueno tomarlo lo antes posible, ¿cierto? Ahora, en el fondo, a nivel de seguimiento de cómo está avanzando a ese nivel o progresando, ¿cierto? La debilidad respiratoria, por lo general se recomienda 3 meses, ¿ya? Si es que está avanzando un poquito más rápido, obviamente sería pertinente hacerlo un poquito antes, ¿no? Quizás un mes, 2 meses, dependiendo obviamente de lo que sea necesario en este caso y obviamente para cada paciente va a ser distinto. Ahora, si por ejemplo ya llegamos, creo yo, ¿no? Y también lo he leído por ahí, la recomendación es que si, por ejemplo, ya estamos en un nivel de que ya estamos con traqueostomía, ¿cierto? Estamos en un nivel avanzado de progreso respiratorio en torno a la debilidad del paciente, en ese sector o en esos grupos musculares, si ya estamos muy avanzados, ya el PIM y el PEM ya pasa a segundo plano. O sea, yo creo que no es necesario y de hecho quizás puede ser un poco contraproducente si es que forzamos de repente al paciente a tener o a llevar a cabo maniobras de ese tipo, porque obviamente implica un esfuerzo respiratorio. Entonces, se puede traducir en que lo podemos dejar con algún tipo de dificultad más severa, ¿no? Se puede cansar en exceso, que es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿no? Sobre todo a nivel respiratorio. Pero sí, o sea, obviamente es súper importante en un principio tomar los exámenes respiratorios como el PIM y el PEM, la espirometría, PEF, en el fondo, dependiendo de la sintomatología que estemos teniendo, pero claro, quizás a nivel más avanzado, ¿cierto? Si es que podemos considerar las etapas del paciente, que por lo general se consideran 4 en este caso, si ya estamos en una 3 o 4 y o ya estamos con traqueostomía o ocupando, por ejemplo, ventilación mecánica no invasiva a nivel constante, diario, ya no es necesario. Creo que no se justifica. La espirometría debería realizarse con el paciente sentado y acostado. ¿Esa fue la pregunta? Sí. Sí, Ya, súper. O sea, claro, podría haber alguna variación, pero como prueba así de campo, medir una espirometría, claro, ahí va a haber una diferencia, sobre todo en lo que es capacidad vital forzada. La evaluación se toma en posición sedente y se compara con en posición supina, por ejemplo, y si hay una variación de entre el 20 al 25% en el valor estimado, que no hay tampoco un valor así como yo decirte, por ejemplo, ya no sé, X valor para todos los pacientes, como establecido, sino que va variando de la talla, del peso, de la etnia, de todo como varios factores que van a determinar un valor y se habla siempre como verso a valores predichos. Entonces, si hay una diferencia del 20 al 25 entre esa posición y la otra posición y lo comparamos con un valor, podría verse afectado. Y claro, o sea, si a lo mejor
podríamos hacer la prueba de tomarlo sentado en una espirometría completa y acostado y claramente van a haber variaciones. Van a haber variaciones, pero principalmente esa diferenciación en la que hablábamos delante entre sentado y en supino se refería a una evaluación como tal que es la capacidad vital forzada. Una pregunta personal. Cuando tengo secreciones me ayuda mucho acostarme de lado y suben. ¿Tiene explicación desde su área? No sé si va Tomás ahí. Sí, po. Eh, claro que sí. O sea, obviamente tenemos que considerar que, bueno, los dos pulmones obviamente no son iguales, ¿cierto? Entonces, tienen eh, sectores a nivel de bronquios, obviamente donde pueden estar alojados las secreciones, ¿cierto? En un sector. Entonces, obviamente el cambio de posición es súper importante porque también se ocupa como drenaje o también en el fondo para poder favorecer, ¿cierto? La eliminación de la secreción en este caso, de distintos sectores a nivel pulmonar. Por eso es súper importante, por ejemplo, para nosotros como kine, sí o sí, ocultar. Si no ocultamos y no sabemos dónde está la secreción en este caso, o sea, es- casi que estamos jugando, no sé, po, a la adivinanza en el fondo con el tema de ayudar a un paciente a poder eliminar efectivamente la secreción. Entonces, sí, po, en este caso sí, tiene mucho que ver en el fondo con el tipo de maniobra que vamos a realizar, dónde la vamos a realizar, en qué posición la vamos a realizar y obviamente todo eso en pro de hacerlo de la manera más efectiva y más eficiente también y que no sea tan, quizás no se dificulte tanto la eliminación de secreción también que tiende a ser, no sé, pues una maniobra que crea cierto estrés, ¿cierto? En el paciente, porque obviamente también hace que se canse un poquito más, o también, no sé, pues puede que moleste, o sea, obviamente que te estén apretando constantemente, te estén haciendo maniobras respiratorias, no es muy cómodo, entonces obviamente por ese lado, si lo podemos hacer lo más cómodo posible y efectivo, eficiente para el paciente, sí, pues, o sea, todo lo que es drenaje postural, ¿cierto? Obviamente nos va a ayudar a que sea todo más fácil al final. Ujú. Por eso igual es tan importante los ¿Cuál cambios de es el posiciones. pronóstico? Si Ah, decido, ¿Cuál es el pronóstico si decido no hacerme la traqueotomía? oh, esa pregunta es una pregunta que no te podría responder. Ah, pero no porque no quiera, sino que es porque es muy variable, ¿ya? En algunos casos, cuando hay un avance así como muy agresivo, por así decirlo, que depende de muchos factores, no sé, siempre se habla de 2 a 5 años post-diagnóstico, por ejemplo, ¿ya? Pero hay pacientes que han vivido 10 años y el paciente como que siempre hablan es Stephen Hawking, ¿cierto? Y el paciente falleció, no recuerdo la edad específica, pero fue muchos, muchos años desde el diagnóstico, ¿se entiende? Entonces hizo su vida con el diagnóstico. Entonces el avance depende de muchos factores. Y acá parte importante es que, bueno, como también se preguntaba antes en una pregunta por ahí, ¿por qué da esta enfermedad? La causa específica tampoco está clara. Entonces, es Ujú. como que la aparición de la enfermedad, el avance de la enfermedad, las características de la enfermedad depende y varía mucho de cada paciente y eso también afecta directamente el pronóstico que tiene. Pero por lo general siempre se escriben 2 a 5 años y si no 10 años y si no ya es como depende mucho de las características propias del paciente, si es joven cuando se diagnostica, cambia ya rotundamente el panorama así como general. No es lo mismo ser diagnosticado, no sé, a los 60 años que a los 25, 30, 32, 33, 35 años. Es distinto, todo es distinto, entonces es como invariable. Claro, y por eso, bueno, también es súper importante ahí, como para agregar,
en el fondo la labor de nosotros como profesionales de la salud, en este caso el neurólogo, o sea, la capacidad en el fondo de diagnosticarla lo antes posible, ¿cierto? Para poder tener un buen manejo desde antes, Claro. ¿cierto? Que aparezcan estos síntomas que en el fondo nos hacen complicar un poquito más el panorama, creo que eso también es súper importante. ¿Mm? Claro, y o sea, antiguamente, desde el momento del diagnóstico, existía menos asistencia, por lo tanto, quizás la expectativa también está un poco más sesgada a esa realidad, pero hoy día los avances, la tecnología, y de hecho, toda la semana, el último tiempo, yo me he dado cuenta que han salido como noticias, se descubrió que el ELA está relacionada con específicamente este gen. Entonces, ahí están estudiándolo y hay avances importantes. Y por otra parte, hay más conocimiento y hay más profesionales que nos estamos dedicando a esta área, entonces al final hay mejor manejo. Y eso obviamente afecta también el pronóstico, la expectativa, la calidad de vida y cómo sobrellevar la enfermedad, ¿ya? Lamentablemente, estamos llegando al final de este tercer programa. Queremos agradecer enormemente a Eduardo y a Tomás por acompañarnos hoy y por la disposición de compartir con nosotros su experiencia y conocimiento. También gracias a Rocío por su apoyo en los comentarios. Antes de cerrar, chicos, unas palabras finales. Partamos por Eduardo. Eduardito, chiquillo, encantado en participar, fue entretenido, se pasó volando la hora, de hecho no había visto el reloj, van a ser las 11 de la noche. Se alargó lo que era para 1 hora, 2 horas, no se sintieron por larga, y de verdad encantado de ayudarlos, si los puedo apoyar en algo más, cuenten con ellos. La idea, como les dije al inicio, es ser un apoyo, es poder prestar un buen servicio. Obviamente estamos en constante aprendizaje. No sé si quedó alguna pregunta por ahí, la pueden hacer llegar, quizás si la quieren como canalizar a través de nosotros, ningún problema, dispuesto a responderla. A las personas que a lo mejor les falte como el apoyo de alguien, también cuenten con los chiquillos para a lo mejor hacernos llegar consultas, o si tienen dudas con alguna asistencia técnica, con total libertad háganlo. Nosotros yo siento que somos bendecidos de poder estar como de este lado de la vereda, y la idea es como prestarle una buena atención, que cruce un poco la frontera. Gracias a las redes sociales se puede llegar bastante lejos a harta gente. Así que eso, encantado de participar y ser parte de la iniciativa que están formando ustedes dos. Así que muchas gracias a los dos, al colega también, a Tomás, ahí, para seguir en contacto y ver si podemos hacer algo para los chiquillos. De todas maneras, Ujú. ¿no? Yo también primero agradecer obviamente a la Cari, el Mauro, la Rocío que también no se ve, pero ahí está, a ti Eduardo obviamente, y a la gente en el fondo y mis pacientes, todos los pacientes de la corporación que en algún momento pasaron por la consulta, que conocí, y los que no están también, los familiares, y por la oportunidad en el fondo, porque nada, o sea, como decía Eduardo también, y creo que lo dije en un principio, o sea, yo me siento súper afortunado, creo, de poder ser parte de una causa como esta al final y poder ser de ayuda, ¿sí? Me pasa o me pasó muchas veces que en un área como esta, que no es fácil, uno se siente, a veces se siente inútil, ¿sí? Y, creo que, nada, y yo me imagino que Eduardo también te pasó alguna vez con algún paciente, que claro, o sea, en el fondo tú eres profesional de la salud, somos kinesiólogos, manejamos cierto conocimiento, pero de repente no hay mucho que podamos hacer en el fondo, o sea, escapa de nuestras manos de repente el manejo que podemos tener o la ayuda que podemos dar. Pero nada, pues, para eso están estas instancias también, para poder aportar lo que no podemos aportar desde la parte práctica a veces, y aportarla en conocimiento y como dices tú, o sea, esto uno nunca deja de aprender al final con esto y como en el fondo todos los días sale algo nuevo, siempre hay que tratar de estar a la vanguardia con un tema como este. Y nada, pues o sea, muchas gracias Cari, muchas gracias Mauro, Rocío, Eduardo, a todos los que están viendo. Y lo mismo, si tienen alguna duda, consulta, yo siempre digo, o sea,
Ahí está mi red social. Si quieren preguntas, lo que sea, o sea, si quieren conversar, ahí estamos. ¿Ya? Así que eso, un abrazo grande para todos y nada, pues que descansen. Gracias. Igual, gracias, Tomás. Muchísimas gracias, chicos. También queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en esta transmisión, a quienes comentaron y enviaron sus preguntas. Esperamos que esta conversación les haya sido de mucha ayuda. Recuerden que pueden volver a ver este capítulo aquí en Instagram en unos días más. También estará disponible en YouTube. Qué Bueno, bien. No olviden compartir este episodio con quienes crean que pueda serles útil y dejar sus comentarios. La próxima semana tendremos otra conversación muy interesante, junto a Carolina González, gastroenteróloga, no se lo pueden perder. Muchas gracias a todos por Esa estar. está buena. Nos vemos en el próximo Conversate. Chao, eso. chao. Gracias, chiquillos. Aplausos a usted. Gracias, Cari, gracias, Mauro, gracias, Rocío, gracias, Eduardo, gracias a todos los que Cuídense. están y los que estuvieron. Y nada, pues, nos vemos. Nos Gracias. vemos. Chao, chao.